¿Cómo les va? Un nuevo encuentro de Con Ganas se puede. En esta oportunidad vamos a hablar del trabajo que realizan el movimiento Los Sin Techo y sin lugar a dudas de quién fue su fundador y principal gestor, el padre Atilio Rosso. Atilio Rosso nació en Leones, provincia de Córdoba, el 23 de noviembre del año 1929. Se graduó como doctor en química en la Universidad Nacional del Litoral y tomó un activo rol en el movimiento estudiantil de los años 50. Ingresó al Seminario de Santa Fe para iniciar su preparación como sacerdote en el año 1959. Fue rector del Colegio Mayor Universitario desde el año 1965. Allí, el 2 de mayo del año 1970, se realizó el primer congreso para sacerdotes del Tercer Mundo. En el año 1985 fundó en Montevera y Ángel Gallardo el plan Los Sin Techo hacia los 500 años de evangelización. En el año 2004, el Senado de la Nación declaró su reconocimiento y beneplácito por la tarea solidaria del padre Atilio Rosso y Los Sin Techo. En el año 2005, el rey Juan Carlos de España le concedió la enmienda de la Orden de Isabel la Católica como fundador y alma mater del movimiento. El fallecimiento del padre Atilio Rosso, el principal referente del movimiento Los Sin Techos, conmocionó a los santafesinos. Tenía 80 años y su deceso se produjo alrededor de las 4 de la mañana mientras descansaba en un hotel de la localidad de Villa Mercedes, en San Luis. Un infarto de miocardio paralizó su corazón y fue la causa de su muerte. Murió como ha vivido, realmente en paz, expresaron quienes lo acompañaban en aquel momento. Nosotros, desde nuestro programa, vamos a conocer a quienes acompañaron al padre Atilio Rosso y hoy siguen trabajando en el movimiento Los Sin Techo, que perdura a pesar de la ausencia de su fundador. José Luis Ambrosino nos habla del padre Atilio Rosso. Yo soy José Luis Ambrosino, coordinador general del movimiento Los Sin Techo, cargo que ocupo por decisión un poco de las conducciones del movimiento Los Sin Techo cuando se produce la desaparición física, pero no espiritual, del padre Atilio Rosso. El padre Atilio Rosso nos conocemos desde la década del 60, por allá en el año 67, cuando él vuelve de Europa a trabajar. Yo estaba iniciándome en la carrera de ingeniería química y bueno, tuvimos enseguida una sintonía en cuanto a las preocupaciones de tipo social, las preocupaciones de tipo religioso, las preocupaciones de tipo política general. Bueno, y desde ese momento comencé a trabajar con él. El padre Atilio Rosso lo primero que hizo cuando volvió, habiéndose ordenado como sacerdote, es desempeñar su tarea en una pastoral universitaria. Los primeros tiempos fueron de trabajo en la universidad, en el Colegio Mayor Universitario, que justamente reúne estudiantes de todo el país. La idea del Colegio Mayor es integrar la formación de cada uno profesional con los temas políticos, los temas religiosos, los temas sociales, de manera que el profesional salga como persona integral al servicio del país y no a servirse del país. Entonces, en ese inicio con el padre Rosso trabajamos mucho en este tema universitario. Nos sucedieron épocas muy complicadas dentro del país porque justamente en el año 66 se produce el golpe de Estado contra Ilia, después vienen los otros golpes de Estado, eran épocas universitarias de mucho drama, de mucha complicación social, política. Bueno, se trabajó mucho tiempo y Atilio Rosso fue siempre una persona que iluminó, alentó y condujo espiritualmente a un grupo de universitarios en el cual yo me encontraba y estuve siempre cerca de él. Con el tiempo, toda esta actividad con los universitarios, con los profesionales, de concientización, de estudio de la realidad nacional, del estudio de la realidad social, fue generando o haciéndonos llegar a sistemas más desprotegidos, a sistemas más vulnerables, a sistemas más pobres de nuestra sociedad. De tal manera que después de mucho tiempo de trabajar casi hasta la década del 70, fines de la década del 70 con Atilio en este trabajo de tipo universitario, Atilio empezó a incursionar junto con un grupo de nosotros también en el servicio y en la atención de los sectores más desprotegidos de la sociedad, los sectores más pobres, por aquella idea de que los pobres nos pueden esperar. Entonces, toda esta tarea de formación y de capacitación
se fue inclinando hacia el sector más vulnerable mientras seguía la actividad en la línea universitaria. Lo primero que hace el padre Atilio Rosso en su tarea, digamos, de respuesta a las necesidades locales es iniciar el tema con los sectores más vulnerables a través de la capacitación. Ya en aquellos tiempos, en la década del 70, Atilio tenía claro que la resolución de los temas de la pobreza, de los temas de la miseria, tenían una decisión política importante, pero si ello no iba avalado o acompañado por una capacitación de los sectores más débiles, se iba a terminar siempre un asistencialismo y nunca el sector más pobre, el sector más débil iba a salir a flote por sí mismo. De manera que inició toda su actividad con los sectores pobres de Santa Fe, con la educación, y la educación de oficios, basándose un poco en los programas del CONE en aquel momento, desarrolló toda una escuela, que en principio fue una escuela particular, sobre oficios, los distintos oficios, soldadura, gasista, reparadores eléctricos, corte y confección, de manera que los sectores más pobres de alguna manera iban adquiriendo instrumentos de liberación personal y familiar como para salir a flote en la sociedad. Esta primera iniciación con el contacto con este sector fue generando más contactos, fue generando más conciencia en Atilio, y bueno, cada vez que nos arrimábamos más a estos sectores veíamos que la persona venía a estudiar, se capacitaba, pero volvía a un rancho, volvía a una casa realmente indigna para eso. Entonces también había que educar, había que sanar, había que atender a los chicos, pero en un hábitat que era totalmente contraindicado para eso no se podía trabajar. Entonces nace, como siempre fue Atilio, yo digo, un empresario de la acción social, digamos, y un pastor en la parte espiritual. Bueno, nació acá. El problema fundamental es que la gente cuando vuelve a la casa no tiene donde sentarse, donde comer, no tiene donde acostarse, llueve y se les llueve en la cabeza, los chicos están en la tierra. En ese hábitat no se puede hacer nada. Entonces empezó todo un proceso básico, elemental, de tratar de eliminar los ranchos. O sea, ¿qué era eliminar los ranchos? No era un problema de figuración, sino era crear un hábitat, digamos, aceptable mínimo para que se pueda desarrollar tareas de promoción y de desarrollo. Luciano Zócola nos habla de cuáles fueron los acontecimientos que dieron origen al movimiento Los Sin Techo. En el año 1987, la Comisión de Justicia y Paz del Vaticano redacta un documento denominado ¿Qué has hecho por tu hermano sin techo? Ese mismo año, la Organización de Naciones Unidas declara como el Año Internacional de los Sin Techo. Estos dos acontecimientos fueron los que dieron lugar al nacimiento del movimiento Los Sin Techo como organización dedicada a los excluidos de la ciudad de Santa Fe. En realidad, la tarea hacia los excluidos se venía realizando desde mucho antes. El padre Atilio Rosso, creo que alrededor del año 1973, había comenzado con esta idea de trabajar sobre la capacitación de adultos a través de un oficio, de la enseñanza de un oficio. Luego se comenzaron a desarrollar programas en el área de salud, teniendo en cuenta una concepción de la atención primaria de salud. También se hicieron las primeras construcciones de casa por ayuda mutua, y fue, digamos, en ese momento cuando podríamos decir se sentaron las bases para lo que luego se denominaría Movimiento Los Sin Techo. Pero en realidad, como Movimiento Los Sin Techo, su comienzo lo tiene en 1987, y hoy, ya con el padre Rosso, que nos acompaña desde otro lugar, se ha puesto como el día de la fundación, el día de su nacimiento. El Movimiento Los Sin Techo siempre ha tenido la visión de abordar el problema de los excluidos con una visión integral, es decir, saber que el problema de la pobreza, saber que el problema de la marginalidad, de la marginación social, no se soluciona atacando los problemas por separado o uno consecutivamente del otro. Por eso es que el Movimiento Los Sin Techo, pensando que el hombre es uno solo, siempre abordó esta cuestión de cómo incluir a los que están fuera de la sociedad con una visión, digamos, multidisciplinaria, que contemplara, por empezar, la salud del niño
desde el vientre de su madre. Por eso es que en el área de salud, el trabajo que se desarrolla desde hace tantos años en el movimiento, está basado en la idea de que al chico hay que cuidarlo desde el mismo momento de su gestación y también a la mamá que le va a dar a luz. Por eso ese trabajo de salud que se realiza haciéndole atenciones periódicas a la mamá y también ecografías, están orientadas a que el chico desde ese momento pueda tener una atención que permita luego el nacimiento de un chico sano. Este trabajo de salud también abarca los primeros años del niño y luego se continúa a través de la atención de los dispensarios, de los cuales el Movimiento Los Sin Techo tiene 11 en los distintos barrios de la ciudad. Abordado el tema de la salud, inmediatamente surge el tema de la educación. Por eso el Movimiento Los Sin Techo ha desarrollado el proyecto de los jardines de infantes. Los jardines de infantes son una manera de darle una respuesta al chico de los barrios desde su edad más temprana. Y sabiendo que la calidad educativa importa también para los chicos de los barrios y que no existe igualdad en el acceso a la educación, sino hay igualdad de oportunidades para el acceso a la educación. Y la igualdad de oportunidades parte de la base que los chicos sean iguales, que los chicos de los barrios sean iguales a nuestros hijos. Y por eso entonces a la atención de la salud se le suma un programa de capacitación o de educación, mejor dicho, porque es mucho más amplio, que se plasma con el proyecto de los jardines de infantes. Cuando el chico va a la escuela también hay que considerarlo, porque si bien existen maestras y directoras abnegadas en los barrios, la educación que se le brinda a los chicos no es suficiente. Nuestra escuela está pensada para que desde el hogar se lo apoye y eso es algo imposible en los barrios. Pensar que la educación en las escuelas no es autosuficiente nos lleva a nosotros a saber inmediatamente que si no está la ayuda de la familia o de la maestra particular, al chico le cuesta mucho más progresar. Como ese contexto no existe en los chicos de los barrios marginados, inmediatamente estamos hablando de un chico que es candidato a desertar o a terminar con una educación que no es la que debiera tener si es que queremos colocarlo en este mundo del conocimiento de nuestros días. Por eso, el Movimiento Los Sin Techo desarrolló un programa de apoyo educativo valiéndose de las computadoras y del uso de Internet. Esta idea está basada en que hay que darle la exclusión social también pasa por la exclusión digital. Y si existen herramientas pedagógicas para poder mejorar las condiciones del aprendizaje, no se debe dudar y debe recurrirse a ellas. También hay un programa paralelo, podríamos decir, que atiende al chico en sus primeros 3 grados de la asistencia a la escuela y que se denomina Primero Mi Primaria. Primero Mi Primaria en realidad es un descubrimiento pedagógico extraordinario del padre Rosso, que con su visión tan amplia y profunda de la realidad, descubrió que la presencia de las mamás, aunque sean mamás de los barrios, era tan importante que podían suplir incluso, o no suplir, mejor dicho, reforzar, para expresarme mejor, la tarea de la escuela. Y si bien no han tenido la formación de docentes, tienen la formación de la vida, en las peores circunstancias, que son las que tiene que vivir una mamá de un barrio, cuando día a día tiene que pensar en el sustento de sus hijos, cuando el futuro se piensa 24 horas, cuando la violencia se instala en el vecindario, cuando hablar de mañana parece una utopía, es el momento en el que aparece la mujer. De ahí la fuerza que el Movimiento Los Sin Techo tiene con las mujeres. El Movimiento Los Sin Techo naturalmente tiene en las mujeres una fuerte expresión porque son las madres de los barrios las que, por ejemplo, en proyectos como este de Primero Mi Primaria, se convierten en el soporte, en la columna vertebral, en los pilares que fundamentan el trabajo educativo que se hace. Por eso, Primero Mi Primaria es un proyecto que trata de lograr el aprendizaje, acompañar a los chicos en el aprendizaje mientras ellos mismos asisten a la escuela. Después, pensando en el tema educativo,
la enseñanza de los oficios, que fue, diríamos, la primera actividad que el Movimiento Los Sin Techo desarrolla antes de ser Movimiento Los Sin Techo, es otra de las visiones que tiene el movimiento pensando en un concepto de educación permanente, donde el adulto puede ser educado aunque sea adulto, y además esta educación tiene que estar por sus métodos y por su forma de buscar los resultados vinculada directamente al mundo del trabajo. Por eso la enseñanza de los oficios constituye un aporte a la formación de quienes tal vez tengan solo la escuela primaria, e incluso en muchos casos ni siquiera toda la escuela primaria han tenido, y sin embargo han logrado, a través de una enseñanza basada en las prácticas, han logrado aprender un oficio que no solo le ha servido en términos personales y de promoción a la persona que hizo el curso, en general el papá, también mucho algunas mujeres que surgen aprendiendo oficio, sino que también indirectamente han aportado un respaldo al niño, porque es un hogar que puede tener un padre que empieza a entender la importancia de la educación o tiene más conciencia a través de su propia experiencia, y tiene también un recurso de tipo económico a partir del aprendizaje de un oficio. José Luis Salazar nos comenta cómo fue trabajar con el padre Atilio Rosso desde el año 1985 en la problemática de la vivienda y el hábitat en la Vuelta del Paraguayo. Mi nombre es José Luis Salazar, tengo 54 años, estoy en el Movimiento Los Sin Techo cuando con Atilio Rosso comenzamos en el año 85, fin 85, principio del 86. Estábamos haciendo una misión en la Vuelta del Paraguayo, cuando Atilio hace una misión radial, y ahí comenzamos con el problema de la vivienda, el hábitat. Atilio era un sacerdote que tenía mucha disponibilidad con el tema social, muy inquieto en ese tema, profundamente cristiano, profundamente comprometido con los que menos tienen. Y comenzamos esta historia a hacer las casitas en San Agustín II, Barranquitas, Yapeyú. El tema era cómo conseguíamos los recursos. Como Atilio se había ordenado en Europa, había hecho todo un camino por organismos no gubernamentales de ayuda a países en desarrollo, algunos católicos, otros no católicos, y comenzamos a buscar recursos en el exterior. En esa época se llamaba el plan Los Sin Techo. ¿Por qué? Porque era un plan estático en el cual el plan Los Sin Techo hacia los 500 años de evangelización, que vencían en el 92. Entonces la Iglesia, como estructura, aportaba su esfuerzo, sus sacerdotes parroquiales, tal y así que los primeros trabajos los comenzamos a hacer en las parroquias. Íbamos a las parroquias, nos juntábamos con los jóvenes y salíamos a buscar la gente que vive en rancho. Una de lo primordial que era tener las casas Los Sin Techo, la mayor cantidad de chicos, los ancianos, los que viven solos. Eso era un poco el mecanismo. Nilda Rosso nos da detalle de la otra preocupación del padre Atilio Rosso, como fue la educación. Mi nombre es Nilda Rosso, me desempeño en el Movimiento Los Sin Techo desde el año 1994. Estoy como directora de uno de los jardines del Movimiento Los Sin Techo, que contempla las salitas del centro sur de Santa Fe, jardín número 1492, Divino Niño.
El Movimiento Los Sin Techo tiene además otro jardín de infantes, que es el número 1491, que se llama Nuestra Señora de los Sin Techo y que contempla las salitas centro-norte. Comencé a trabajar con el padre Atilio Rosso allá por el año 1994, cuando el movimiento incursionaba más que nada en la parte de viviendas, en la erradicación de ranchos, y bueno, junto con el padre Atilio, que vivía pensando, digamos, el tema de qué podía ofrecer más a los más necesitados, se dio cuenta que los ladrillos eran una parte de la historia de la pobreza de Santa Fe, pero que si bien se cambiaba el rancho por una pieza de material, era necesario también darle a las personas que allí iban a habitar o que sacaban del rancho otro destino respecto a la educación. Desde ahí, digamos, empieza una historia nueva para el movimiento con los niños de los barrios marginados. El primer jardín que nosotros inauguramos fue en el barrio San Agustín en el año 1994, por eso estamos pensando en una gran fiesta para el año que viene, que se cumplirían los 20 años. Y así sucediéndose a través de los años. En el año 95 el otro jardín en Barrio Las Lomas, después en Varadero Sarzotti, y bueno, sucesivamente fuimos incrementando las salitas hasta llegar al número de 18. Esto creo que fue una muestra que, como todas las cosas que el padre Atilio hacía, era querer demostrar que si se quería y se tomaba una decisión política, se podía hacer. Creo que al pasar los años también el intendente Corral ha tomado esa idea. En su gestión empezó a fundar jardincitos a partir desde el nacimiento, ¿no es cierto?, hasta el primer año de vida. Después las salitas de 2, y hoy en día Santa Fe tiene unas cuantas salas en los barrios más necesitados donde los niños pueden tener un lugar donde las mamás puedan dejarlos tranquilos. María Teresa Reñé nos cuenta cómo se organiza primero Mi Primaria. Mi nombre es María Teresa Reñé, pertenezco al Movimiento de los Sin Techo y soy coordinadora del programa Primero Mi Primaria. Este es un programa relativamente joven, ya mis compañeras, las chicas de los jardines, han contado una larga historia en la educación en los barrios marginados. El Movimiento de los Sin Techo no son solamente los jardines, Primero Mi Primaria, tiene una serie de programas que atiende a la marginalidad en su totalidad, intentando que sea en su totalidad. La idea del Movimiento de los Sin Techo, a partir del mensaje que nos dejó el padre Atilio, es que la sociedad santafesina asuma a la pobreza de Santa Fe. La gente que vive en el cordón marginado es gente, son ciudadanos. Nosotros tenemos un apartheid mental y a veces no queremos asumirlo, hacemos como que no están. Nosotros llegamos al fondo de la pobreza, ahí donde no llega el camión de la basura, ahí donde hay ratones, ahí donde los chicos se crían en esa situación, ahí llegamos nosotros. ¿Cómo llegamos? Y con el boca a boca, yendo, viniendo y con la gente que vive ahí. En Primero Mi Primaria trabajan un grupo de madres, un grupo numeroso de madres, colaboradoras, simplemente colaboradoras, o sea, no reciben ningún tipo de dinero ni nada por su colaboración. Ellas quieren a su barrio, lo quieren mucho y quieren que mejore. Entonces decidieron estar en este programa
Pero este programa necesita que ellas se capaciten, que ellas sepan más, se interesen más. Hay algunas que vienen capacitadas de hace muchos años porque el padre hizo montones de cursos y hay algunas que son como doctoras ya. Pero bueno, estas mujeres se capacitan, hacemos una capacitación todas reunidas y tienen una capacitación no solamente para el área de la enseñanza, sino también fortalecerlas personalmente. Son un grupo de mujeres muy valiosas, muy inteligentes y que cada una, como les decía, que conoce su barrio y quiere su barrio, se preocupa porque los chicos de ese barrio concurran al centro donde ellas les dan clase de apoyo para que en su escuela, porque cada chico va a una escuela, pero en su escuela esté sostenido en sus conocimientos. La capacitación fue una de las herramientas que el padre Atilio Rosso utilizó para el desarrollo de las personas en su inserción en la comunidad. Comenzamos a capacitar a los dirigentes. Yo soy el coordinador y el responsable en área vivienda y desarrollo comunitario. Por eso organizamos varios cursos de capacitación para dirigentes, y de ahí albañiles, y de ahí hasta cebadores de mates. Las mujeres hacían las tortas fritas, los abuelos hacían la cancha, pagaban la cal, el que no sabía aprendía, y así comenzamos por ayuda mutua y esfuerzo propio este plan. Erradicar en aquella época los 5.000 ranchitos que había en Santa Fe, 5.000 familias. Cuando vimos que la necesidad de vivienda llevaba a otras cosas, porque si al hablarse de hábitat se habla de todo, de lo integral, de la vivienda, la educación, la salud, el deporte, lo cultural, lo social, lo político, en fin, lo humano. Recientemente había salido el documento de Puebla, que en la parte social el documento de Puebla era muy claro. El marginado debe ser protagonista de su desarrollo humano y cristiano, debe valerse por sí mismo. Entonces un poco la metodología y la filosofía del movimiento en aquella época del plan era que los marginados sean protagonistas de su destino, sean protagonistas de su desarrollo humano. Y ahí logramos comunidades especiales de base, que era en esa época la base de ese documento tan importante que sacó la Iglesia y que lo fuimos trabajando en cada barrio. Llegado al año 90 ya habíamos construido casi 3.000 casas, hicimos un gran acto el año 91 en el campo universitario, 18 de agosto del 91, ahí llegamos a convocar a más de 10.000 marginados. Jorge Jordán es coordinador, está en el área administrativa y contable del Movimiento Los Sin Techo, pero además se ocupa del área de salud. Soy Jorge Jordán, asesor del Movimiento Los Sin Techo. Trabajo en el área de coordinación general y de hacer toda la parte de administración y de coordinación de las distintas áreas. Algún aspecto de Los Sin Techo que he desarrollado, he trabajado en el área de salud, que es un área que el padre Rosso venía desarrollando ya en los barrios marginados desde el Colegio Mayor Universitario, y que respondió a una necesidad imperiosa que había en las familias, sobre todo en la niñez y en el embarazo, de poder cumplir los controles mínimos necesarios para hacer medicina preventiva y curar las patologías más prevalecientes en la población infantil y en la madre puérpera. Actualmente contamos con 12 centros de salud distribuidos en otros tantos barrios, donde brindamos atención médica, ginecológica, pediátrica, y también hacemos las ecografías. Hemos hecho distintos convenios a lo largo del tiempo, ya sea con la universidad, con instituciones privadas,
que de alguna forma se acercan a los proyectos nuestros y después circunstancialmente nos acompañan. Pero la idea madre del proyecto de salud es de recibir a cada vida que llegue en los barrios periféricos de una manera apropiada, de tal forma de poner un gesto de dignidad a esa vida que nacen. Santa Fe, más o menos un tercio de los niños que nacen en Santa Fe nacen en los barrios marginados, y el crecimiento demográfico está dado fundamentalmente por la tasa de natalidad que hay en los barrios, que es el doble de la tasa de natalidad del resto de la ciudad. Entonces, asegurarle a cada niño que nace condiciones mínimas de salud y seguir su crecimiento en la primera infancia de una manera adecuada, no es solamente un proyecto de los sin techo, sino que debe ser un proyecto de la ciudad, ya que estamos protegiendo el futuro de la ciudad en la medida que aseguremos que estos chicos tengan buena salud, que se les controlen sus enfermedades, evitar las muertes y fundamentalmente atender y evitar la desnutrición infantil. Contamos con promotores de salud formados en los barrios, también tenemos 2 centros de odontología que hacemos atención básica en San Pantaleón y en Las Lomas. Y así, bueno, nuestra red de centros de salud lo que intenta hacer es eso, hacer una atención y en el mismo lugar donde está la madre, para que ya sea que los lugares de atención estén cerca de sus casas para facilitar la llegada. El movimiento trabaja para la inclusión de los vecinos de los barrios más vulnerados de Santa Fe. El movimiento Los Sin Techo atiende a la persona del excluido. Considera que es necesario brindarle la igualdad de oportunidades que tiene cualquier ciudadano en una sociedad, y que para lograrlo necesita buscar los métodos y encontrar las herramientas necesarias que hagan de este principio de igualdad no solo una manifestación de derechos, sino también un ejercicio concreto de las posibilidades de ser iguales y de ser como hombres libres. El movimiento Los Sin Techo tiene su base en los mismos barrios y en quienes viven en los barrios, porque si uno mira la organización de quienes coordinan las distintas tareas, puede advertir que es desproporcionada en términos de que es poca gente para el tamaño del proyecto. Esto indica precisamente ese concepto, que no son personas iluminadas, no son coordinadores que desarrollan una tarea, sino que es todo lo contrario. Ante una propuesta sí que indudablemente genera el movimiento Los Sin Techo, quienes viven en los barrios son los verdaderos protagonistas al participar en su propia promoción. Y de esa manera se sostiene el trabajo del movimiento Los Sin Techo. El movimiento Los Sin Techo recibe, sobre todo en la parte de los comedores y en algunos proyectos en particular, algún aporte del Estado, porque a mí me quedó pendiente decir también que más de 5.000 chicos asisten diariamente a los comedores como una manera de atender la alimentación, y la alimentación como parte de la salud. Ahora, hay una parte que es del Estado, pero también tenemos que reconocer, mirando la historia del movimiento Los Sin Techo, que el movimiento Los Sin Techo, que las miles de viviendas que construyó, las hizo en su mayoría, en gran parte financiado por dinero del exterior. La parte de las viviendas, cooperativas de vivienda de Holanda, hubo apoyo desde católicos alemanes, también desde España, distintos ayuntamientos y la misma ESID, que es la entidad de cooperación internacional española, algunas fundaciones hasta incluso de los mismos Estados Unidos, en algunos proyectos en particular. Es decir, ha existido también un fuerte impulso, sobre todo en sus inicios y en gran parte de su desarrollo, de la comunidad internacional
a través de sus asociaciones, generalmente sin fines de lucro, o en algunos casos, como el de España, que es el más notorio, que lo hizo incluso a través de su agencia de cooperación internacional. La Iglesia, en el año 1987, apela a los cristianos para que reflexionen en qué han hecho por los sin techo, dice José Luis Ambrosino. La Iglesia, a través de la Comisión de Justicia y Paz, saca un documento apoyando a las Naciones Unidas, alentando a los cristianos a que piensen qué hicieron por los sin techo. Entonces, toda esa situación, de alguna manera, había sido adelantada por Atilio, porque ya Atilio el padre Rosso en el año 83, 85 ya estaba en la construcción. De manera que se va generando todo un respaldo, si se quiere, humano, un respaldo religioso a esta actividad de promoción, de recurrir a elementos básicos, elementales, para mejorar el hábitat. No se trataba de hacer alguna construcción muy especial, donde había que poner un foro de arquitectos para hacer eso. Era lo más simple, sacar el rancho, sacar el adobe, sacar el cartón por una casa mínima. Y bueno, el padre Atilio comienza con toda esa actividad y va generando toda una expectativa en los barrios. De tal manera que todos los barrios de Santa Fe están tocados por la organización, que en ese momento le llamó el Movimiento de los Sin Techo, porque era un conjunto de gente vulnerable, pobre, humilde, que justamente lo que los identificaba es que no tenían techo. O sea, realmente vivían a la buena de Dios tirados en las afueras de Santa Fe. Bueno, se inicia todo un movimiento, y todo este movimiento de construcción de las casas, que fue un movimiento transformador y fue un movimiento revolucionario en los barrios, porque Atilio, nosotros decimos siempre Atilio, pero el padre Rosso tenía un empuje muy grande. Entonces, cuando llegaba a un barrio, nos decía, vamos a hacer una casita o a resolver un problema. Para darle escala y dinámica, decía, si había 100 ranchos, había que tener 100 casitas para reemplazarlas. Y era lo que creaba expectativa y adhesión y dinámica al movimiento de los sin techo. En ese sentido lo tenía claro, muy claro, de que había que, digamos, movilizar a la gente para que salga de ese quedantismo y esa resignación que lo hacía vivir en situaciones muy, muy difíciles. Bueno, ese contacto con la gente se contagió y en todos los barrios se tocó el tema, en todos los barrios se fueron solucionando, hasta llegamos a trabajar en Santo Tomé también, no solo en la capital, acá en Santa Fe, sino en Santo Tomé también. Y fue tal tarea integral que no solo se iban reemplazando los ranchos, sino que además que se reemplazaban los ranchos, el padre Atilio Rosso tenía una cosa clara: había que educar no solo, digamos, en lo laboral, sino también en lo social. Entonces había que ganar centros de reunión, centros de encuentro de la gente, y se formaban los famosos centros comunitarios. En esos centros comunitarios la gente se reunía para tratar la organización, para planificar las casas, y se reunía para ver qué es lo que necesitaba, de manera que todo el hábitat se vaya, digamos, de alguna manera corrigiendo. Y así se generaron, digamos, centros de salud, se generaron centros de asistencia a la educación por computadora, se generaron los jardines, que fue en ese sentido el padre Atilio Rosso fue el mentor de los famosos jardines o la famosa educación inicial para los chicos pobres. O sea, el chico pobre generalmente pasaba su infancia tirada en el suelo, jugando con los perros, un poco sucio, sin toda la necesidad de la estimulación necesaria para esa edad. Entonces había que crear jardines. Otra de las tareas del movimiento Los Sin Techo es la preocupación por los adultos mayores, nos dice Jorge Jourdán. También trabajamos con adultos mayores, un programa con la Dirección de Adultos Mayores de la provincia, brindando una protección sanitaria y una protección educativa y de recreación a los ancianos o la gente adulta que existe en los barrios, que es también otro de las poblaciones de riesgo y muchas veces olvidadas, ya que la vejez es un periodo corto en la marginalidad y muchas veces no es tanto por la edad, sino es por las condiciones de salud que determinan la vejez. Mujeres y hombres de 50 años ya tienen patologías que en el resto de la población lo tienen después de los 70.
Entonces, muchas veces no tienen todavía una atención a través de una pensión, tampoco tienen planes especiales económicos y quedan desamparados porque la familia no lo puede atender, sus casas se la dejan a sus hijos. Entonces la tercera edad o la ancianidad es una problemática muy lacerante en los barrios. Así que nos preocupa y bueno, estamos trabajando en esa área. Gabriela Besonard nos comenta cómo es la actividad en la sala de los barrios del Movimiento Los Sin Techo. Mi nombre es Gabriela Besonard, soy docente del Movimiento Los Sin Techo desde el año 1998. Actualmente hace 3 meses que estoy reemplazando a la directora titular del Jardín 1491, Nuestra Señora de los Sin Techo. Y quería comentarles cuál es la actividad dentro de las salas en cada barrio como docente. En cada sala el docente hace un nexo entre el niño y los padres, entre el niño y la familia, entre la familia y el barrio. Por eso es que es tan importante tanto como tratar a los niños dentro de la sala, como llevar una buena relación también con la familia. Es un poco a veces complicado porque no todos los padres tienen una muy buena apertura a que alguien de afuera del barrio conozca las intimidades de su casa. Generalmente los niños vienen con un bagaje desde sus familias a las salas donde a nosotros no se nos hace invisible conocer si son agresivos porque vienen golpeados. Hay veces que hemos visto niños golpeados. Esas cosas hacen que el docente sí o sí se acerque un poco a la familia. Como decía mi compañera hoy, Nilda, que si bien las madres colaboradoras que están con nosotros en los jardines, que viven en los barrios, nos pueden contar un poco sobre cada familia, nosotros tratamos de trabajar con los niños lo más individualmente posible, es decir, lo más personalizado posible, no ponerles etiquetas que porque son los hijos de tal y los papás hacen tal cosa, el nene es tal cosa. Nosotros tratamos de llegar a la familia no para criticar, sino para ayudar. Te contamos, gracias a Dios, con la participación de 2 psicopedagogas, una en cada zona, una en la zona norte y una en la zona sur, que ellas se encargan de trabajar con cada chico que presentan algún tipo de problema, ya sea algún tipo de discapacidad, ya sea algún tipo de trastorno de aprendizaje, o simplemente nos aconseja cómo trabajar con niños que tienen problemas de conducta. Eso generalmente repercute en la familia porque se hacen entrevistas con la familia, se les da la libertad a los padres de querer contar y a veces no quieren contar, tampoco se los obliga. Entonces eso hace una relación un poco más íntima. Desde la sala se trata de invitar a todos los padres a participar de actividades que se hacen dentro del Movimiento Los Sin Techo, porque el Movimiento Los Sin Techo es, como siempre se dice, no es solo nuestro, no es de los niños, sino que es del barrio, y que los padres también tienen derecho a saber y a conocer y a disfrutar de las instalaciones que se presentan dentro del Movimiento Los Sin Techo. Si bien las salas están decoradas con recursos mínimos, que es con lo que contamos o podemos llegar a conseguir como directores, como dentro del movimiento, o simplemente los padres que muchas veces consiguen donaciones, la mayoría que hace cirujeo, por ahí nos llevan elementos donde ellos mismos los arreglan, los reconstruyen y producen juguetes, juegos para los chicos. Es íntima la relación con la familia. Es como más familiar, al ser jardincitos que son salitas centradas en un barrio que no tienen tapiales alrededor, que es de fácil acceso, donde generalmente se hacen muchas actividades para incorporar a los padres dentro de la sala, con juegos, con actividades, con actos, con fiestas. Hasta hemos hecho bingos para que los padres vengan sin hijos a disfrutar también de un momento ameno. Es una forma de estar nosotros también presentes en cada barrio. Luciano Zócola nos dice cómo se financia el proyecto El Movimiento Los Sin Techo.
El Movimiento Los Sin Techo, para desarrollar su tarea educativa, siempre estuvo pensando en aprovechar los recursos que la sociedad de nuestro tiempo tiene. Esta sociedad del conocimiento tiene fundamentalmente un aporte desde el punto de vista de la tecnología y sobre todo la tecnología de las comunicaciones, que realmente se convierten en posibilidades de, entre comillas, subvencionar aquello que cuesta, subvencionar en términos pedagógicos aquello que es tan difícil y que es lograr el aprendizaje de chicos, jóvenes y adultos de los barrios. Para eso, el movimiento, por ejemplo, con este trabajo de apoyo educativo, tiene 11 salas informáticas que están vinculadas vía internet. El Movimiento Los Sin Techo ha creado en Santa Fe el primer barrio digital en San Pantaleón, uno de los barrios más pobres de la ciudad. También ha desarrollado una experiencia de aulas satelitales en un tiempo en que teníamos acceso a una tecnología de ese tipo, comprobando de que también consistía en una buena herramienta para el desarrollo de esa actividad. A través de la red inalámbrica que tiene el Movimiento Los Sin Techo, hemos hecho experiencia de capacitación en oficios usando recursos interactivos, es decir, logrando no solo la transmisión de sonido e imagen a través de IP, que es una tecnología tan conocida en este tiempo, no solo transmitir, sino también interactuar, lo que constituyó en su momento un paso extraordinario en el campo del método, de estos métodos de enseñanza aplicados para los que menos tienen. Es decir, siempre existió la preocupación de pensar que el mundo de hoy, la sociedad digital, como se suele decir, o la sociedad del conocimiento, también tiene que estar orientada hacia los pobres, porque la sociedad industrial creó marginados, es decir, personas que por sus condiciones estaban en el borde de la sociedad. La sociedad del conocimiento está creando excluidos, es decir, personas que están totalmente fuera de las posibilidades de acceso a los recursos de este tiempo. De ahí entonces que el Movimiento Los Sin Techo haya pensado en la incorporación de todas estas herramientas tecnológicas traducidas con un criterio de adaptarlas a las necesidades, que en este caso concretamente es la necesidad de que los niños, los jóvenes y los adultos accedan a la educación de este tiempo. José Luis Ambrosino nos dice cuáles fueron las distintas actividades que se han incorporado a la tarea de erradicar los ranchos. A través de este núcleo inicial que fue la erradicación del rancho, se fue complementando con otras actividades de computadora, con actividades de los centros de salud, con la atención de las embarazadas. Ahí los chicos estaban con problemas estomacales por problemas como le dicen, de bicho en la panza. Y bueno, el problema de los bichos en la panza para la gente pobre era que tomaba agua contaminada. Entonces, por más que se le dé medicación y los parásitos seguían. Entonces ahí cualquier persona más o menos que entiende el problema, acá hay que dar agua potable. Entonces, además de todo lo que hizo, generó redes de agua potable, porque en ese momento los poderes políticos decían que iban a llegar ya las redes potables, pero daban 10, 15, 20 años de tiempo para que llegue el agua potable a esos barrios. Bueno, entonces, consultando con otros ingenieros amigos de recursos hídricos, bueno, acá tienen que tomar agua potable porque si no, los parásitos no se le van. Entonces se hicieron estudios, se hacían pozos a 28 metros, pasando líneas de arcilla donde no había contaminación de materia fecal, se extraía el agua y como somos químicos y algo conocemos, la potabilizamos el agua, de manera que los barrios iban potabilizando su agua por un sistema totalmente original, sin esperar la red troncal que necesariamente llevaba años de tiempo de planificación y de subvención del Estado. Salazar nos habla de la diferencia entre marginados y los pobres. Nos dimos cuenta de que había dos clases, ¿no? Dos clases. La clase de los marginados y la clase de los pobres. La clase de los marginados son aquellos que no juegan ningún partido. Están fuera de todo proyecto social, económico, político, cultural, religioso. Y están los pobres que en la década del 60 se ha determinado
que los pobres son aquellos que tienen hasta herramientas para desarrollarse, la sociedad misma le da herramientas, son los que el sueldo por ahí llega hasta fin de mes más o menos, los jubilados, los changarines que tienen buena changa, pero los cirujas, los que nunca pidieron trabajo en un banco, los que nunca pidieron trabajo en una empresa, los que están afuera de la cancha, los que no ven el partido ni siquiera en la popular, no están ni siquiera en el gallinero del circo, están afuera. Le preguntamos a Luciano Zócola cómo el padre Atilio Rosso hablaba de la necesidad de dar contención a los que menos tienen con el propósito de construir una sociedad en paz y solidaria. Cuando revisamos los textos tan ricos que el padre Rosso escribió, cuando miramos los videos de hace 20 años, nos parece mentira que haya habido un hombre que haya pensado a esta sociedad en el contexto en el que hoy está. Y creo que esa fue una característica que recibió el movimiento de parte de su creador. Una profunda visión de la sociedad y sobre todo una visión de la sociedad proyectada hacia el futuro. Y hoy, que es el futuro de hace 20 años atrás, vemos que hay muchas notas sociales que están contempladas, que fueron contempladas, mejor dicho, en aquella visión preclara del padre Atilio Rosso. Hoy nosotros solemos escuchar las grabaciones que tenemos de él y nos parece mentira que haya tenido la claridad suficiente como para entender que este mundo iba a ser de este modo y que había que trabajar para construir una alternativa.